Mi saludo cordial como obispo de la diócesis de Socorro y San Gil para todos los queridos oyentes de nuestra emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro, que transmite desde el Socorro, y de las emisoras comunitarias que transmiten desde cada una de las parroquias donde tienen su sede. A todos ellos, a los oyentes de todas estas queridas emisoras que transmiten la palabra de Dios, que contribuyen a la evangelización, que es nuestra gran tarea, y en este tiempo de Cuaresma, que el mensaje de Cristo, que a través de su palabra domingo a domingo se nos transmite, lo puedan acoger con mucho amor, con mucha obediencia, con mucho compromiso de cumplir en su vida de cristianos como bautizados lo que el Señor a través de su palabra nos enseña cada domingo, porque es el día del Señor. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma, queridos hermanos y hermanas. Entonces, el tiempo transcurre muy rápido. ¿Cómo va nuestro camino cuaresmal? Desde el miércoles de ceniza iniciamos un camino cuaresmal que desde el primer evangelio que escuchamos ese día se nos habló de 3 actitudes, de 3 tareas, de 3 compromisos. El primero, la oración. El segundo, la limosna, o sea, la caridad cristiana con los hermanos. Y el tercero, el ayuno, que hay que hacer penitencia y sacrificarnos, incluso como se hace cuando hay que cumplir con la abstinencia. Abstenernos, por eso se llama abstinencia, de la carne los viernes, para que aunque se alimente las personas de otro género como el pescado, eso no quiere decir que es un cambio de dieta, no, es sencillamente un signo para decir cómo es nuestro sacrificio, cómo es nuestro ahorro, pero no para mí mismo, sino para los demás. Tenemos que tener como una alcancía para el prójimo pobre, para que terminara la Cuaresma, a ver qué fue lo que dio la alcancía para los pobres. Y eso, en otras palabras, es la campaña que desde la Pastoral Social Nacional y de cada diócesis, también en nuestra diócesis, se llama la comunicación cristiana de bienes. ¿Cómo vamos a reportar en cada parroquia? Y esto es también para los sacerdotes. ¿Cómo van a motivar a la gente para que con la ofrenda económica que se da para la comunicación cristiana de bienes podamos ayudar a mucha gente que lo necesita? Bueno, el Evangelio de hoy, según San Lucas, está en el capítulo 13, tiene 9 versículos. Dice así: en una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Corta. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio tiene 3 partecitas que vamos a ver cada una por aparte, pero viendo el evangelio que hoy hemos escuchado en general, es un mensaje del mismo Jesús que nos surge a la conversión ante la inminencia del juicio.
pues como mucha gente por ahí le dice a los sacerdotes, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno, no necesito cambiar. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que revisar la viga que hay en el propio ojo y no mirar la pajilla que hay en el ojo ajeno. Los pequeños detalles. Hay defectos que nosotros tenemos y no queremos mirar. Hay que mirarnos no solamente al espejo para mirar qué está mal en nuestro rostro, sino mirar en el espejo del Espíritu. Si somos imagen y semejanza de Dios a través de nuestro comportamiento, porque somos bondadosos, porque somos misericordiosos, porque el amor que Dios nos pide que tengamos para los demás como Él nos ha amado, sea realmente algo muy concreto en las obras de misericordia. Entonces este Evangelio, queridos hermanos, les dije que tenía como 3 partecitas. La primera, nuestro Señor saca de un hecho que se presentó, el caso de los Galileos, que Pilato había mandado matar mientras ofrecían sacrificios, de manera que mezcló su sangre con la de los animales que sacrificaban. Piensan que ellos sufrieron esta muerte porque eran más pecadores que los demás Galileos. Entonces Jesús comenta esta masacre que sucedió y saca de ella una lección para la gente. La pregunta de Jesús refleja la interpretación del pueblo, de la época. El sufrimiento y la muerte violenta son el castigo de Dios. No, esos no murieron por castigo de Dios. Dios no castiga. Esos no murieron también por los pecados de sus antepasados. Cada persona tiene su propia libertad y el pecado de cada uno es de cada uno. No se lo vamos a achacar, como a veces la gente dice, a una cadena de maldiciones que viene de generación en generación. No, esos son interpretaciones y malos entendidos que nosotros no debemos tener en nuestros pensamientos y en nuestras consideraciones. Entonces Jesús les dijo no, y dice la palabra que nuestro Señor dice, les aseguro que no, y si ustedes no se arrepienten, todos por igual van a perecer. O sea que la razón y el requisito que tenemos para nuestra salvación, y no se lo vamos a achacar a los pecados de nuestros antepasados, o a que eso es un castigo de Dios, no. La razón es la conversión. Si nosotros nos convertimos después de un verdadero examen de conciencia, vea que este año está dedicado a los sacerdotes, como ustedes lo saben, en la fase de la ministerialidad, en el primer año dedicado al ministerio de los sacerdotes. Y fíjense en el lema que este mes tenemos, está dirigido a la confesión. Los sacerdotes prestamos un servicio muy grande en la confesión. Aprovechen cuando el sacerdote se sienta en el confesonario para ir, no a decirle los pecados al sacerdote, porque él no es el que perdona es Dios. Y aquí nos dice el Señor, lo importante es la conversión, no hay que pensar en nada más. Ese en cuanto al primer escenario del Evangelio de hoy. Jesús mismo coloca otro hecho, una tormenta. ¿Cuál fue el otro hecho? Una tormenta hace que se desmorone la torre de Siloé y 18 personas que estaban ahí debajo de la torre mueren aplastadas por las piedras. El comentario de la gente, otra vez como antes, ¿castigo de Dios? No. Nuestro Señor dice, eso no es castigo de Dios. Fue algo de la naturaleza, vino un derrumbe, como cuántas personas hay que mueren porque hay una avalancha, porque hay un derrumbe. Eso no es castigo de Dios. Eso muchas veces tiene, y por no decir siempre, tiene causas humanas de las cosas que no se han previsto para que eso no vaya a suceder. Y así se debe interpretar. Entonces, nuestro Señor dice, no, eso no es castigo de Dios, se lo aseguro. Pero si no se convierten, perecerán del mismo modo.
Vuelve nuestro Señor a decir por segunda vez. La condición es la conversión. La conversión. Y nuestro Señor es tan misericordioso que el tercer puntico es una parábola muy pequeña de la higuera que no da fruto. Y entonces el dueño de la viña le dice al viñador que hay que arrancar esa higuera porque no da fruto y está ocupando un espacio de balde que podía ocuparlo otra planta que sí dé fruto. Eso se lo está diciendo la persona que está ocupando un lugar y que no piensa que el camino de Dios, el camino de la fe y del amor y de la cuaresma es el camino de la conversión. Fíjense que la pequeña parábola insiste que, como dice el dueño de la viña, ¿para qué ocupa terreno inútilmente? El viñador, el encargado, es el que hace como intermediario, como dijéramos el sacerdote en la confesión. Señor, déjala todavía otro año. Mientras tanto, yo remuevo la tierra, le echo abono para que finalmente dé fruto. Y si finalmente no da fruto, entonces ahí sí hay que cortarla. Ese es el mensaje de hoy. Primero, el camino para la santidad es la conversión. La conversión, si desde nuestro corazón sincero nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos da, como a la higuera, con toda su misericordia, la posibilidad y el tiempo necesario, que es un tiempo de gracia, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos cumpliendo los mandamientos y cumpliendo la voluntad del Señor. Eso es lo que se nos pide en el tiempo de Cuaresma, queridos hermanos. Entonces, ya tercer domingo de Cuaresma, el tiempo avanza y hemos de darle cuenta a Dios de nuestra respuesta al llamado de Dios a la santidad y a la conversión. Que nuestro examen de conciencia que hagamos en el momento oportuno o en la noche antes de acostarnos, y si de ahí nace el deseo de ir a la confesión a recibir el sacramento para reconciliarnos con Dios, es una gracia y hay que hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.